¿Cuál sería el segundo paso? Elaborar las formalidades de permiso de salida. Claro, o sea, ahí ya elaboramos, confeccionamos las formalidades del permiso de salida y firma. Ese sería el paso 2 y hacemos la división imaginaria del paso 2. Bien. Confeccionar o confecciona las formalidades significa que va a llenar los datos que se está pidiendo en el formulario. Entonces, ¿quién hace esa actividad? El empleado. Correcto. Entonces, en la especie de rectángulo que se ha formado, ¿verdad? En la especie de rectángulo que se ha formado, hay que colocar un símbolo. ¿Cuál símbolo vamos a colocar? En el centro se coloca el símbolo. Formulario. Del formulario. ¿Formulario? ¿Por qué formulario? ¿Por qué formulario? Que yo le expliqué eso de los formularios. ¿Por qué se coloca formulario? ¿O cuándo aparece el símbolo de formulario? Por el permiso de salida, porque es un archivo. No. Se coloca el formulario cuando se llenan datos en el documento. Si el documento no se llena datos, no es necesario que aparezca el símbolo de formulario. El símbolo de formulario aparece o se representa una actividad con formulario cuando en la actividad se menciona que hay que llenar datos, hay que registrar datos, hay que escribir datos en el documento. Ahí se aparece. En este caso, cuando dice confecciona formalidades, nos está diciendo que hay que registrar los datos que se piden en el formulario. Hay que llenar esos datos. Entonces, formulario, y también no se olviden que dentro del formulario hay que colocar las iniciales del formulario, porque pueden haber varios formularios, y si no lo colocamos las iniciales dentro del formulario, se nos va a confundir, se nos va a mezclar y ahí ya nos provoca un problema, ¿no? Entonces, usted agarra y colocan el símbolo, fíjese PS, dice, ¿verdad? Ahí colocan el símbolo del formulario para diferenciar por si acaso existen más formularios en el diseño del programa. Bien, entonces conectamos el paso 1 con el paso 2, ya siempre también respetando las reglas de conexión, si quiere, de un símbolo con otro símbolo. Ahí está, y colocamos el paso 1 con el paso 2 con la flechita indicando el sentido de dirección. Bien, vámonos con el paso 3. ¿Qué actividades se hacen en el paso 3? Recibe y verifica los datos del permiso. Correcto. Recibe y verifica los datos del permiso de salida. Ese es el paso 3 y hacemos la división imaginaria del paso 3. ¿Quién hace esa actividad de recibir y verificar los datos del permiso de salida? El jefe inmediato superior. Correcto, el jefe inmediato superior. Entonces también se ha formado una especie de rectángulo, ¿verdad? En el centro de ese rectángulo hay que colocar el símbolo. ¿Qué símbolo vamos a colocar? Control. Control. No escuché. De control. ¿Qué símbolo vamos a colocar? De control. Más fuerte, hablen, por favor. De control. Control, correcto, porque está verificando, es decir, está constatando que los datos estén bien llenados. El control. Entonces ahora conectamos el paso 2 con el paso 3, también cuidando las reglas. Vuelvo a recalcarle, en Bolivia no existe una norma que obliga a las empresas que diseñen de determinada manera su programa. Pero en otros países como la Argentina sí existen normas. Pero si nosotros incluso queremos certificarnos con la ISO 9000, la norma ISO también nos exige que definamos las reglas y las normas para que los auditores de calidad, que son los que van a ir a verificar el cumplimiento del sistema, puedan hacer un análisis objetivo con las normas y reglas que nosotros hemos definido para la empresa. Entonces conectamos el paso 2 con el paso 3 y también indicando con la flechita el sentido de dirección. ¿Estamos correctos? Vámonos con el paso 4 ahora. ¿Qué actividad se hace en el paso 4? Se procede a autorizar el permiso. Correcto. Firma y procede, entrega personal.
¿verdad? Correcto. Esto es a cargo del jefe inmediato superior. Es una decisión. Vamos por paso, ¿ya? Este es el paso 4 y hacemos la división imaginaria del paso 4. Entonces, la siguiente pregunta, ¿quién hace esa actividad? ¿Quién ejecuta el paso 4? El jefe inmediato El superior. jefe inmediato superior. El jefe inmediato superior. Bien. Ahora, en esa especie de rectángulo que se ha formado en el espacio del jefe inmediato superior, ¿qué símbolo vamos a colocar? Decisión. Correcto, decisión. Se coloca decisión. Bueno, ahora aquí hay una figura interesante. En primer lugar, conectemos el paso 3 con el paso 4. Conectamos el paso 3 con el paso 4 con la flechita. Y acá hay dos opciones. Como es decisión, entonces hay dos alternativas. ¿Ya? Y en la regla general de diseño y flowgrama decíamos que el rombo que representa la decisión tiene una entrada y tres salidas. Y justo la entrada es la parte del vértice superior y las tres salidas, el izquierdo, el derecho y el vértice de abajo, el inferior. De esas tres salidas solamente ocupamos dos porque son decisiones. Y esas dos tienen que ver con un no y con un sí, o con un sí y un no. La pregunta sería, ¿para dónde sale el no? ¿Para la izquierda, para la derecha o para abajo? O el sí. ¿Para dónde sale el sí? ¿Para la izquierda, para la derecha o por el vértice inferior? A la derecha. A la derecha sale el sí y a la izquierda sale el no. Correcto. Ahora fíjese, leamos con cuidado. El sí significa que el permiso está autorizado, ¿verdad? El no significa que ha sido rechazada y hay que devolverlo al empleado para que vuelva a llenar, si quiere, o está mal llenado el formulario y se lo ha rechazado, para que él de nuevo elabore un nuevo formulario. Entonces el no y el sí, el no a la izquierda y el sí a la derecha. Entonces el no va y se devuelve al jefe personal, también cuidando las conexiones de los símbolos, que no se viole la regla. ¿Por qué, por ejemplo, en el no he hecho esta operación de conectar el símbolo así? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no he conectado así el símbolo? Porque del permiso de salida sería la salida a esa dirección. Según la regla, ¿verdad?, de conexión de símbolos, solamente ingresa por la parte superior y por el lateral izquierdo. Ingresa información y sale información por el lateral derecho y por la parte inferior. Entonces, por eso he hecho esta curva, hice, ¿verdad? Perdón, esta curva hice para no violar la regla. Ya, esa curva hice. Y así no estamos violando la regla. Por eso es importante tener una normativa, una reglamentación para que se respete. Bueno, en las empresas nuestras van a ver ustedes conexión de diferentes formas porque no tienen reglamento. Entonces ellos lo conectan así. Y entonces para poder continuar con el sí tenemos que definir el quinto paso. ¿Quién hace el quinto paso? ¿Ok? Actividad se hace en el quinto paso. ¿Qué actividad se hace el quinto paso? Verifica el dato y Verifica. firma, autoriza y entrega al empleado. Correcto. El quinto paso va a verificar los datos y firma autorizada. Sería el quinto paso y hacemos la división imaginaria del quinto paso. ¿Quién ejecuta esa actividad del quinto paso? El jefe del personal. Bien, el jefe personal. Entonces, en la especie de rectángulo que se ha formado en el espacio del jefe personal, ¿qué símbolo debemos colocar? Formulario. No. ¿Por qué digo Entonces sería formulario? control. Perdón, me equivoqué. Control. Porque Dice está verifica verificando. datos. Dice. Sí, porque está Operación. verificando. Sería control. Correcto, es control. Entonces aparece el cuadrado, ¿no? Y ahí conectamos el sí. Ahora sí conectamos el sí. ¿Entiendes? Es decir, está autorizado por el jefe el permiso de salida y se lo entrega al personal ya autorizado. Entonces, ¿qué hace el jefe personal? Va a verificar que esté correctamente los datos y la firma autorizada, que sería del jefe inmediato superior del empleado.
Bien, vámonos con el siguiente paso, el 6. ¿Qué actividad se hace en el paso 6? Recibe y controla los datos. No, Recibe, ya lo ordenamos los pasos, ¿se acuerdan al comienzo? Recibe el formulario de permiso y entrega al vigilante. Correcto. Primero recibe el formulario de permiso de salida. Ese es el paso 6 y hacemos la división imaginaria del paso 6. ¿Quién hace esa actividad? De recibir El empleado. El empleado, correcto. Entonces, esa especie de rectángulo que se ha formado, ¿qué símbolo vamos a colocar? operación. Operación, correcto, porque es recibir nada más, ¿verdad? Colocamos operación y conectamos el paso 5 con el paso 6. También hay que tener cuidado de no violar la regla. Entonces, para ello necesito que se haga curvas. ¿Se dan cuenta? Porque yo, ¿qué he podido hacer en esta figura? Fíjese, si yo agarro y lo conecto de acá. Por ejemplo, hago esta operación. Conecto. Así. ¿Estaría bien? No. No. No, porque hemos dicho, a excepción del rombo, todos los símbolos tienen 2 entradas y 2 salidas, ¿verdad? Entonces, aquí estaría mal. No es de salida eso, ese es de entrada. Por eso he tenido que ir a la curva para no violar la regla. Aquí, si ustedes se dan cuenta, he hecho curva acá y también acá he hecho curva para no violar la regla. ¿Verdad? Ahí he hecho curva, fíjense. Y con eso no estoy violando la regla. Estoy manteniendo y respetando la normativa del diseño del programa. Bien, vámonos con el siguiente paso, que es el 7. ¿Qué actividad se hace en el paso 7? Recibe el permiso de salida, verifica datos y autorización de personal responsable y entrega al jefe de personal. No. ¿Eso hace el paso 7? Sí, el vigilante. Al vigilante, no al jefe personal. Bueno, el paso 7 entonces es recibe y verifica datos y autorización. Ese es el paso 7 y hacemos la división imaginaria del paso 7. Eso lo hace el vigilante, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, en la especie de rectángulo, perdón, que se ha formado en el espacio del vigilante, ¿qué símbolo vamos a colocar? ¿Qué símbolo colocamos? ¿Control? Fíjense, algo interesante acá. Yo podía actuar de 2 formas acá. ¿Y por qué le voy a decir? Fíjese, acá tenemos 2 verbos en tercera persona de singular, el tiempo presente indicativo. Recibe y controla. Perdón, recibe y verifica. ¿Ya? Cuando se le presente el caso ahí, cuando tengan 2 verbos, ustedes tienen que hacer un análisis para determinar cuál de esos 2 verbos es más importante, el recibir o el verificar. Esa es una pregunta. La otra, pueden utilizar también la operación y control o la operación combinada, donde estoy el cuadrado y el redondo, ¿verdad? Podría utilizar. Pero muchas veces no queremos llenarlo de figuras muy complicadas, queremos hacer figuras sencillas que se entiendan. Entonces hago una evaluación y digo, ¿qué es más importante, recibir o verificar? Se le hago esa pregunta a ustedes. Verificar sería. ¿Perdón? Verificar. Correcto, es verificar. Entonces tiene más peso específico en esa actividad el verificar, porque va a ver efectivamente que los datos estén bien llenados y estén bien autorizados. Entonces, ¿qué símbolo utilizamos ahí? De ¿Qué símbolo control. utilizamos? El cuadrado, ¿verdad? Bueno, ahí va el cuadrado y por supuesto vamos a conectar el paso 6 con el paso 7, respetando también las reglas de conexión de símbolos. ¿Verdad? Bien, vámonos con el paso 8. ¿Qué actividad se hace en el paso 8?
Recibe y controla los datos del permiso de salida. Correcto. Entonces, recibe y controla los datos del permiso de salida es el paso 8 y hacemos la división imaginaria del paso 8. ¿Quién hace esa actividad? Jefe de personal. Correcto. Entonces, en la especie de rectángulo que se ha formado en la columna del jefe personal, ¿qué símbolo voy a colocar? ¿Qué símbolo voy a colocar? Control. El de Control, ¿verdad? Bien, entonces agarramos y colocamos control y conectamos el paso 7 con el paso 8. Y fíjese también aquí, he hecho las curvas necesarias para no violar las reglas. Fíjese, ahí y acá. He tenido esas curvas para no violar las reglas. ¿Estamos claros? sí. Bueno, ahora el paso 9 es el último paso, que es el cierre del programa. Y ahí es donde se archiva, ¿no? Se archiva definitivamente el paso 9. ¿Y quién hace esa actividad? El jefe de personal. Correcto. Ahora, ¿qué símbolo vamos a colocar en la columna del jefe personal? El triángulo, archivo definitivo. Archivo. Pero el triángulo cuyo apunte es hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba, ¿verdad? Porque hacia abajo el archivo temporales. Y conectamos el paso 8 con el paso 9 con el sentido de dirección, por supuesto, de la flecha. Bien, ese sería el flujograma del administrativo para el permiso de salida. Ahora, yo le decía, puede aparecer alguna palabra en este flujograma técnica que es necesario explicar, o si no, ver cómo hacemos comúnmente las iniciales del formulario. Por ejemplo, el PS, que significa permiso de salida. Se lo puede explicar después de haber terminado el programa. Y en la parte inferior viene ya a identificar quiénes son los que han elaborado, en qué fecha se ha presentado, quién ha aprobado, en qué fecha se ha aprobado y la firma de quién elaboró y de quién aprobó. Y con eso estaríamos terminando el formulario. Por supuesto, aquí hay que poner página 1 de 1 porque nos salió una página, ¿verdad? Acá nos salió una página en el diseño de formulario. Entonces lo que se coloca es página 1, ¿verdad? De 1. Ahí sería, ya con eso terminaríamos el formulario del flujograma, en este caso el diseño del flujograma. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si ustedes se fijan, veamos algunas cositas acá técnicas que es importante que ustedes los recuerden siempre cuando diseñan. Por ejemplo, el verbo, fíjese, solicita, confecciona, recibe, verifica, recibe, archiva. Ese es el verbo en tercera persona del singular de tiempo presente, el indicativo, con la cual se debe empezar a describir el flujograma. Ahora, fíjense, la actividad, vamos a cambiar de color para que no se nos mezcle. La actividad inicial dice elabora el permiso de salida. Y efectivamente, el paso 1 es cuando solicita el permiso de salida. ¿Ya? Y la actividad final cuando archiva definitivamente. Entonces, la actividad final acá es el paso 9, archiva definitivamente. Ahora, el objetivo del formulario es otorgar el permiso para que salga el trabajador a hacer sus actividades. Y acá le estamos otorgando el permiso, es decir, se cumple porque el trabajador sale. ¿Entienden? Ahora, fíjense en el caso del paso 4, cuando se lo rechaza, vuelve otra vez al trabajador, lo llena el trabajador y continúa otra vez hasta que se lo acepta la salida. ¿Verdad? O sea, forma un círculo ahí hasta que se le acepta la salida. Puede ser que esté algún dato, de repente el jefe no estaba y por salir rápido lo ha presentado sin la firma. Bien, ahora otra cosa también importante que tomemos en cuenta. Yo le decía, aquí por ejemplo están todos los símbolos utilizados. Está la operación, está el control acá, también está acá el control,
también está acá el control, también está acá el control y también está acá la actividad. Acá está el formulario, acá está el archivo definitivo, acá está la decisión y está la flecha acá, están todas las flechas que son de conexiones. Es decir, todos los símbolos están utilizados. No está apareciendo ningún símbolo que no haya utilizado. ¿Ya? Bueno, son algunas cosas que deben verificar ustedes. Bien, para ver que esté bien diseñado el flujograma y cumpla el objetivo y también cumpla con los datos que se están describiendo en el mismo flujograma. Bien. Bueno, esa es la resolución del caso del flujograma de permiso de salida. Vámonos con el siguiente ahora. Dicen una pregunta. Dicen una consulta, perdón. En el gráfico que dice recibe y controla, ¿se puede poner ese símbolo igual del cuadrado con este de operación y control? Claro, también, ¿no? se puede. Eso es lo que expliqué. Puede colocar operación y control o lo que se llama de operación combinada. Ok, licenciado. ¿Ya? Bien, vámonos con el práctico número 2, que era flujograma de entrega de materiales y suministro, ¿verdad? Le hice una consulta, disculpe antes que siga. Sí. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo cuando hago lo que es el rombo de la decisión entre sí, no? Me pasa que yo en el mío, el no lo hice para la mano izquierda, pero el sí lo bajé lo bajé, como le digo, en el rombo hacia abajo. No sé si estaría bien. No, pero o sea, lo que tiene que ver usted, uno, evitar que se crucen las líneas y otro, que la conexión sea limpia, es decir, que no hay interferencia de nada, ¿verdad? O sea, a ver, si usted, fíjese, si usted agarró y le haya colocado para el otro lado el sí, o sea, lo que hay que tratar es de que sea simple el flujograma para que la persona que lo ejecute no se complique. Por ejemplo, si usted agarró y lo ponía el no acá, o mejor dicho, el sí acá, ¿verdad? Podía colocar el sí acá también, donde estoy yo haciendo, y hacer esta conexión. Podía hacer el sí también ahí. No hay ningún problema. Ese es el caso si era el sí. Pero fíjese en el caso que sea el no. Si usted lo pone al no, también podría hacer la conexión de esta forma. Sale el no, viene acá y viene acá. Y por supuesto ahí conecta con el no. También puede hacer. Es decir, la idea es que tratemos de utilizar muchas líneas y de simplificar también el programa para que la persona que lo va a ejecutar no tenga problema al momento de ejecutarlo. ¿Estamos claros? Y el otro es de no violar las reglas también. O sea, si en la empresa se elaboran las normas de diseño de programa, hay que respetar para todos los programas que se elaboran. El rombo es la excepción de la regla que tiene 3 salidas. Es el único, digamos, símbolo que tiene 3 salidas, una entrada y 3 salidas. Los demás tienen 2 entradas y 2 salidas. ¿Estamos bien? Sí, Lisan, gracias. Y vámonos con el práctico 2. Es la entrega de materiales y suministro. Entonces, vámonos con el caso. Ahí está el caso que ustedes tienen. Bueno, empecemos. ¿Cuál es la actividad 1? O perdón, ¿cuál es el primer paso? Es elaborar el Elaborar. pedido interno. Elaborar el pedido interno. Ya, ese es el primer paso, ¿verdad? Que elabora el pedido interno. Bueno, ese es el primer paso. ¿Cuál sería el segundo paso? Recibe el pedido interno. Claro, porque está entregando al funcionario, ¿no? Y la primera actividad del funcionario es cuando recibe el pedido interno autorizado, que sería el paso 2. ¿Cuál sería el paso 3? Recibe el pedido interno del jefe administrativo y financiero de entrega al encargado de almacén. No. Y ese es lo que dice el paso 2. Recibe el pedido autorizado y entrega al jefe administrativo y financiero, dice. Entonces, verifica y controla. Correcto. Entonces, vamos al jefe administrativo. ¿Qué hace el jefe administrativo? Verifica y controla. Ese sería el paso 3. ¿Cuál sería el paso 4? Recibe el Él permiso de recibe ingreso. recibe el pedido de ingreso.
Bueno, El aquí pedido está mal escrito, solicitado le de puse ingreso. él, ¿no? Recibe el pedido interno del hub y entrega ese sería el paso 4. Sí. Y el paso 5, ¿cuál sería? Recibe y prepara el pedido solicitado. ¿Quién, pero? El encargado de Encargado de almacén. almacén. Correcto, ese sería el paso 5. El paso 6, ¿cuál sería? Sería El del funcionario recibe el pedido solicitado dirigido. El paso 6, sí, Lisa. Sería eso. ¿cuál es el que recibe del encargado de almacén? El paso 6 Sí. sería el del ¿Solicitado? funcionario. Porque recibe el encargado de almacén dice el pedido solicitado. El Ese sería el funcionario. paso 6. Bien, Sí. a ver. Vamos a analizar esto porque, o sea, fíjense, esto es interesante cuando se diseña flowgrama. O sea, yo para el diseño de flowgrama tengo que saber cuál es el objetivo que voy a colocar. ¿Ya? El objetivo. Entonces, este dato, por ejemplo, es un relevamiento de información del encargado de almacén de una empresa. Se le ha relevado la información y, bueno, esos datos ha dado el encargado de almacén. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado con el objetivo. ¿Por qué? Por ejemplo, fíjese lo que dice el siguiente paso del encargado de almacén. Dice, después de recibir y preparar, ¿verdad? El material solicitado lo entrega al funcionario. Pero dice, a continuación, dice. Es decir, se lo entrega al funcionario, pero él sigue trabajando. A continuación, registra, dice, en la tarjeta de existencia los materiales y suministros entregados y luego archiva transitoriamente. Es decir, sigue trabajando el encargado de almacén. Es decir, la actividad del encargado de almacén no termina cuando entregue el material. Termina cuando archiva transitoriamente la tarjeta de existencia. Ahí termina el encargado de almacén, ¿verdad? Ahí termina su trabajo. Y luego ya el funcionario se va a dirigir a su sector. ¿Me entiende? Entonces el paso 6 sería a continuación y el paso 7 sería archiva y el paso 8 sería cuando recibe el empleado los materiales, digamos, solicitados y se va a su sector. Se dirige a su sector, es decir, que todavía el empleado recibió el material, pero todavía está en almacén, o sea, está esperando en almacén. Hasta que registre el encargado de almacén en la tarjeta y lo archive, y de ahí ya recién el encargado se va a su casa, perdón, a su sector, el empleado, el funcionario, ¿ya? Porque fíjese lo que dice el paso 8 que he puesto yo. Recibe del encargado de almacén el pedido solicitado y se dirige a su sector específico. Es decir, recién se dirige a su sector. No es que le entregó el material y se fue. Bueno, ahora lo vamos a aclarar más esta figura. Bien, vámonos con el diseño del flowgrama. Entonces está el Hospital Buena Salud también ahí. Está el nombre del flowgrama y el tipo de flowgrama horizontal. Programa de entrega de materiales y suministro. En la parte superior derecha aparece el código, la vigencia, la revisión y la página que ya expliqué en el primer programa. Y por supuesto, en este caso, ¿cuál sería el responsable de la ejecución de este programa? ¿Cuál sería el responsable? El jefe administrativo financiero. No. ¿Qué se llama el flujograma? ¿Qué se llama el flujograma? Programa de entrega de materiales y suministros. Ya. Entonces, ¿quién es el que entrega los materiales y suministros? El encargado de almacén. Correcto. Entonces, responsable es el encargado de almacén. Porque él es el que se entrega los materiales de suministro. No lo hace el jefe personal, no lo hace el jefe inmediato superior, nadie lo hace. O el detective financiero, ni el departamento, jefe de departamento, lo hace el jefe, perdón, el encargado de almacén. Él es el que entrega los materiales de suministro. Entonces, ¿cuáles serían los sectores participantes? El jefe de departamento, el funcionario, Correcto. el jefe administrativo y el encargado de almacén. Correcto.
Ellos serían el jefe de departamento, el funcionario y el jefe administrativo y financiero. Bien. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Aquí sí, esto le sí hay que tener claro y hay que responder las 3 preguntas. El qué, el cómo y el para qué. A ver, ¿quién me ha puesto objetivo a su programa ahí? Vamos a ver. ¿Quién ha puesto? Dígame, a ver, pues vamos a ver si está bien o no. Oh, que todo eso se revisa en el examen final. Ahorita le digo el INSE, estoy abriendo mi archivo. No, pero a ver, otro compañero, ahí nadie ha hecho el programa. Yo puse el ICE en Otorgar realizar la el proceso de entrega de materiales y suministro por parte de los funcionarios de la empresa, pero está mal, creo. Ese es el qué, le falta el cómo y el para qué. Sí. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno. No, yo Yo le puesto puse el- otorga la entrega de material y suministro en la empresa Spunibet. Creo que es el que nomás. El qué nomás es el qué. Bueno, yo he puesto uno acá. Fíjense, dice entregar, por el objetivo, siempre el objetivo empieza con el verbo infinitivo. Entregar. Bien. Ahora fíjense, dice entregar materiales y suministros. Ese es el qué. Mediante la solicitud del pedido interno autorizado. Eso es el cómo. Y para la provisión de los sectores respectivos. Ese es el para qué. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es entregar materiales y suministros? ¿Cómo? Mediante la solicitud del pedido interno autorizado. ¿Para qué? Para la provisión de los sectores respectivos. Bien, ese sería el objetivo. Ahora, fíjese, el objetivo ya me está condicionando de cómo debo diseñar el flujograma. Que después les voy a explicar cuál es ese condicionamiento que me está dando. Bien. Bueno, sigamos entonces. ¿Cuál sería la actividad inicial? Elabora el pedido interno. Correcto. La actividad inicial es cuando se hace la elaboración de la solicitud del pedido de materiales y suministros. ¿Y cuál sería la actividad final? Ahí sí hay un problema, ¿verdad? La Pero actividad según- final sería, recibe el encargado de almacén el pedido solicitado y se dirige a su sector respectivo. Porque archivado no está. No, de archivo no está. Bien. Sí, efectivamente, pero hay que tener cuidado también. Muchas veces lo escribimos lo mismo que hice el paso o podemos escribir de una forma diferente igual, pero que represente lo mismo. Pero yo le he puesto la actividad final, entrega materiales o suministro al sector solicitante, dice, ¿no? ¿Por qué le he puesto al sector solicitante? Fíjense, aquí ya es una condicionante del objetivo, ¿no? ¿Y cuál es esa condicionante del objetivo? La condicionante me está diciendo, fíjense acá, que el sector es respectivo. El objetivo me dice que se entrega a los sectores respectivos. Entonces acá yo digo que suministro al sector solicitante para que coincida, ¿no? Eso es, porque al final de cuentas tenemos que cumplir el objetivo del programa. Bien, sigamos entonces. Bueno, en el caso de la simbología yo le decía lo siguiente. Aquí está la simbología, por supuesto que yo antes de mostrárselo lo resolví en borrador. Ya definí cuáles símbolos he utilizado. Vámonos entonces ya con el diseño del programa. Bien. ¿Cuál sería el primer paso? Elaborar el pedido interno. Correcto. No se olviden del verbo. El verbo es tercera persona. Elabora el pedido interno de su sector. Firma y sella. Ese es el paso. Hacemos la edición imaginaria y este es el paso 1. ¿Quién hace eso? Operación. No. ¿Quién hace esto primero? El ¿Quién jefe elabora del El jefe. departamento. El jefe de Jefe departamento. del departamento. Ya.
Correcto. Entonces, en la especie de rectángulo que se ha formado acá en la columna del jefe, ahí, en el centro hay que colocar el símbolo. ¿Qué símbolo vamos a colocar ahí? Operación. Formulario. ¿No? Formulario. ¿Por qué? El que mío formulario, ¿por qué? Tienen que hacerlo formalmente y ahí dice. Es decir, que se están llenando, dice, elabora el pedido, significa que está llenando datos que se requiere en el formulario del pedido interno. Entonces, se inicia ahí con un formulario. Y no se olviden colocar dentro del símbolo del formulario las iniciales del símbolo, las iniciales, perdón, del formulario. ¿Verdad? El PI dice, ¿ven? El PI dice. Entonces ahí colocan el símbolo porque pueden aparecer otro formulario, ¿ya? Y si no colocamos el símbolo lo vamos a confundir y nos puede hacer un problema de conexión ahí o de enlace o de relación o de secuencia cronológica. Bien, vámonos con el siguiente paso. ¿Cuál es el paso número 2? Recibe el pedido autorizado y entrega al jefe administrativo y financiero. Correcto. Entonces el paso 2 es cuando recibe, hacemos la división, el paso 2 y hacemos la división imaginaria del paso 2. ¿Quién hace esa actividad de recibe el pedido interno autorizado? El El funcionario. Correcto. Entonces, en la especie de rectángulo del funcionario hay que colocar un símbolo. ¿Qué símbolo vamos a colocar? El de operación. Operación, ¿verdad? Entonces, colocamos operación y conectamos el paso 1 con el paso 2, igual, teniendo cuidado de no violar las reglas de las conexiones de símbolos. Bien, vámonos con el paso 3. ¿Qué actividad se hace en el paso 3? Verifica y controla el pedido interno autorizado y sellado. Correcto. Ese es el paso 3. Y hacemos la división imaginaria del paso 3. ¿Quién hace esa actividad del paso 3? El jefe administrativo y financiero. Correcto. El jefe administrativo y financiero hace. Entonces, en la columna del jefe, en el rectángulo al centro hay que colocar el símbolo. ¿Qué símbolo vamos a colocar ahí? Control. Control, correcto. Se coloca el símbolo de control y conectamos el paso 2 con el paso 3. También fíjese de no violar las reglas. Fíjese que acá hice curva yo para hacer la conexión. Fíjese, ahí hice curva y acá hice curva para no violar las reglas de conexiones de símbolo, respetando sus vértices de entrada y salida que tiene cada símbolo. Bien, vamos con el siguiente paso. 4. ¿Qué actividad se hace en el paso 4? Recibe el pedido interno del jefe y entrega al encargado de almacén. Correcto. Ese es el paso 4. Hacemos la división imaginaria del paso 4. ¿Quién hace esa actividad? Perdón, no lo escuché. El funcionario. El funcionario, ¿verdad? Entonces, en la columna del funcionario, dentro de ese rectángulo que se ha formado, ¿qué símbolo voy a colocar? El de operación. Operación, correcto. Vamos a operación y conectamos el paso 3 con el paso 4, respetando las reglas de conexión del símbolo y indicando el sentido de dirección de la flecha también. Bien, vámonos con el paso 5. ¿Qué actividad se hace en el paso 5? Recibe y prepara el pedido solicitado. Y recibe y prepara el pedido, dice, ¿no? Ese es el paso 5 y hacemos la división imaginaria del paso 5. ¿Quién hace eso? El encargado del almacén. Correcto, el encargado del almacén. Entonces, en la columna del encargado del almacén, en el rectángulo que se ha armado en el paso 5, ¿qué símbolo vamos a colocar? De operación. Correcto, operación. Entonces, conectamos el paso 4 con el paso 5, también respetando las reglas de conexión de símbolos y indicando el sentido de dirección con la flecha. Vámonos al paso 6.
¿Qué se hace en el paso 6? A continuación registra en la tarjeta de existencia. Es decir, registra, ¿no? Registra en la tarjeta de existencia los materiales de suministro. Ese es el paso 6. Hacemos la división imaginaria del paso 6. ¿Quién hace esta actividad? ¿Quién hace el paso 6? El encargado de almacén. El encargado de almacén. Entonces, en el rectángulo que se ha formado en la columna del encargado de almacén, ¿qué símbolo vamos a colocar? De formulario. ¿Por qué? Porque está diciendo que registra. Correcto, está llenando datos. Ahora, colocamos el símbolo del formulario y las iniciales también. Fíjese, aquí ya nos apareció 2 formularios. Fíjese, acá ya nos apareció 2 formularios. Fíjese que si nosotros no colocáramos las iniciales del formulario, se confundirían los 2 formularios como si fueran los mismos. Pero como hemos colocado símbolos de las iniciales, pero como las iniciales del formulario, entonces son 2 formularios diferentes. Por eso la importancia, cuando coloquen ustedes el símbolo del formulario, identificarlo al formulario con sus iniciales ahí. Y si pueden colocar nombres, pueden colocar los nombres ahí. Pero lo importante es que se identifique. ¿Ya? Por eso le decía, debe llevar el nombre del formulario cuando se diseña o se coloca el símbolo del formulario. Entonces conectamos el paso 5 con el paso 6. ¿Verdad? Bien. El paso 7. ¿Quién hace el paso 7? ¿Qué actividad se hace en el paso 7, perdón? Archiva transitoriamente. Archiva. La tarjeta de existencia es el paso 7 y hacemos la división imaginaria del paso 7. ¿Quién hace eso? El encargado de almacén. El encargado de almacén. Ahora, ¿qué símbolo vamos a colocar en el rectángulo que se ha formado en la columna del encargado de almacén? Archivo transitorio. Ahora ahí. Pero claro, ¿qué símbolo es? Es archivo transitorio, pero ¿cuál es el símbolo del archivo transitorio? Triángulo. Triángulo. Ahora, ¿la punta es hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Entonces colocamos el triángulo y conectamos el paso 6 con el paso 7. Bien. Ahora el paso 8, que sería el último paso. ¿Qué actividad se hace en el paso 8? Recibe el pedido solicitado y... Bien. Entonces, recibe del encargado de almacén el pedido solicitado y se dirige a su sector respectivo. Ese es el paso 8. ¿Quién hace eso? ¿Quién ejecuta el paso 8? El funcionario, ¿verdad? Entonces, ¿qué símbolo utilizamos ahí? De operación. Operación, correcto. Y ahora fíjese, acá yo le decía, es muy importante. Voy a conectar el paso 7 con el paso 8. Es decir, para cerrar ya el flujograma, porque ese es el último paso, ¿puedo hacer esta conexión? ¿Puedo hacer esa conexión así? No importa, salimos chuecos, pero ustedes entienden, ¿verdad? ¿Puedo hacer esa conexión? No. No. Del paso 7 continúa el paso 8. Sí. ¿Sí o no? Del paso 7 continúa el paso 8. Continúa. ¿Qué dicen, compañero? No necesariamente porque por el tiempo que pasa. ¿Qué dice el dato del paso 7? Es decir, en el problema, ¿qué dice el paso 7 completo? Archiva transitoriamente la tarjeta de existencia. Nada más, ¿verdad? Ahí no dice que después se lo entrega al funcionario. Entonces no continúa el paso 7 con el paso 8. Y eso es lo que yo le decía. Fíjense, si yo lo agarro y lo termino este programa con el archivo transitorio, tendría que cambiar el sentido del objetivo. El objetivo me dice
El para qué me está diciendo para que vayan a su sector. Es decir, seguramente es un material que está necesitando en su sector, va y lo pide y se viene a su sector a entregar el material. El objetivo va y ya me está condicionando, ya, que debo entregar material para que el funcionario se vaya a donde trabaja y utilice ese material. Eso me está diciendo el objetivo. Por eso no puedo terminarlo en archivo transitorio. Porque no me está diciendo ahí, por ejemplo, entregue material y suministro mediante el permiso y luego archive transitoriamente la tarjeta de existencia. No me dice el objetivo, me dice que se va a entregar material y que el funcionario tiene que irse a su sector. Entonces tengo que cumplir el objetivo. Además, el último paso, la actividad final, ¿verdad? La que describimos nosotros acá como actividad final, es decir, esto, fíjese, dice, se dirige a su sector, al sector solicitado.